Radio Círculo. Pensando en voz alta. Bienvenidos, bienvenidas al segundo capítulo de Margen de Maniobra, en el que continuamos con la apuesta que motivó este espacio de pensamiento político en primera instancia, la de detenernos a pensar con tiempo, con textos, con referencias, en un presente que muchas veces se impone de manera ruidosa. Cuando lanzamos este proyecto dijimos que en un paisaje saturado de podcasts había algo que nos empujaba a sumar una voz más. No sabíamos si era vanidad o necesidad, probablemente una mezcla de ambas, pero sí teníamos claro que faltaba un espacio como este, un lugar para pensar la coyuntura desde una perspectiva crítica, atenta a los matices, a las genealogías de las ideas, a los textos que nos ayudan a pensar y a las personas que nos ayudan a entenderlos. Margen de Maniobra nace así como una tentativa de contribuir a una conversación pública más densa, más rigurosa, más crítica, no como un ejercicio de erudición y autorreferencialidad, sino como un gesto de compromiso con nuestro presente, con el futuro, con las condiciones realmente existentes, con la posibilidad de transformar las cosas. De ahí el nombre, Margen de Maniobra. Porque creemos que la política y lo político es mucho más que el arte de lo posible, es también y sobre todo el arte de ampliar lo posible. Y como decía Max Weber, nuestros descendientes nos juzgarán por el margen de maniobra que hayamos sabido conquistar y legarles. Y en eso estamos. Si hablamos de márgenes de maniobra, pocos debates contemporáneos los tensan tanto como el que abordamos hoy. En este segundo capítulo queremos detenernos en el universo de lo woke, de las políticas de la identidad y el papel del victimismo en la política contemporánea. No porque sean temas nuevos, sino precisamente porque en su nombre se libran hoy algunas de las batallas culturales, sociales y políticas más enconadas. Edward Said decía en una recopilación de sus textos sobre el exilio en los años 90 que la identidad es el tema más aburrido que uno puede imaginar. Aburrido o no, hemos de abordarlo. Y al hablar de lo woke, conviene antes hablar también de las palabras, en concreto de lo que ocurre cuando las palabras se saturan. El sociólogo italiano Ernesto De Martino lo llamó pansemia, cuando una palabra significa tantas cosas distintas que ya no significa nada. Puede ser el caso de lo woke. En las manos equivocadas, esto es, en las manos reaccionarias, woke puede significar un personaje racializado en Disney, una crítica al colonialismo, una clase de educación sexual, una bandera LGTBI, una consigna feminista, todo y nada al mismo tiempo. Y frente a este caos de significados cruzados, frente a esta saturación semántica, lo que se pierde es la posibilidad de debatir con claridad. Por eso, en este episodio, queremos hacer justamente eso, detenernos en el concepto de lo woke, explorar sus sentidos y derivas, entender por qué incomoda tanto y por qué es tan útil también para las derechas, y pensar juntos si es posible rescatar algo de su promesa emancipadora o si ya solo queda su caricatura. Y para hacerlo contamos con los mejores invitados posibles. Estoy con Elizabeth Duval, es filósofa, escritora, ensayista, autora de Después de lo trans y de Melancolía, entre otros muchos textos. Y con Antonio Gómez Villar, profesor de filosofía de la Universidad Autónoma de Barcelona, autor de ensayos como Los olvidados y Transformarnos, cancelar, que intuyo tendrán un gran peso en esta conversación. Bienvenido, bienvenida, ¿cómo estáis? Muy bien, muchísimas gracias, Corro, Muy bien, por la muchas invitación. Gracias, igual por la invitación y felicidades por la puesta en marcha de este nuevo espacio. Pues, si os parece, comenzamos. Comenzamos con una serie de citas que quizá os sorprendan. Europa ha caído en el wokismo más absoluto. Las libertades de los 70 y 80 ya no existen. Esto dijo Miguel Bosé hace unas semanas en El Hormiguero. Mi hijo está muerto, lo mató el virus woke, afirmó Elon Musk sobre su hija, Vivian Jenna Wilson, cuya transición interpretó como una afrenta civilizacional. Necesitamos más energía masculina, apostilló Mark Zuckerberg en el podcast de Joe Rogan hace apenas unos días. El gran yunque, que aparece como denominador común en los países e instituciones que están fracasando, es el virus mental de la ideología woke. Esta es la gran epidemia de nuestra época que debe ser curada, es el cáncer que hay que extirpar. ¿Alguno se la juega? El gran yunque. Estoy intentando coger por ahí para ver si algún nombre me sale. Javier Milei, en Davos. Un discurso bueno. que recomiendo escuchar a todos y todas. Son raros si nos quieren imponer sus pensamientos extraños. Eso es la ideología woke, el friquismo absoluto. Esto dijo Santiago Abascal en un mitin reciente. En Estados Unidos, por supuesto, la paranoia es aún más extrema. La culpa de la ineficiente respuesta gubernamental ante los devastadores incendios en Los Ángeles fue de lo woke. También la de la colisión aérea entre un helicóptero militar y un avión de pasajeros en Washington, que a finales de enero dejó 67 personas fallecidas. Trump llegó, de hecho, a culpabilizar a las políticas de DEI, de diversidad, equidad e inclusión, de aquel accidente. Y ante este cruce esquizoide de alusiones estrafalarias, cabría preguntarse,
¿Qué es lo woke? Es un método de época, una gramática política, social, cultural propia de nuestro tiempo. Es una etiqueta vacía, es una amenaza existencial, como sugieren estos detractores. Es el epítome de lo que Nancy Fraser llamó neoliberalismo progresista, ¿no? Esa combinación entre lógica de mercado y lenguaje de justicia social. Y no encarna, si seguimos esta línea, también lo woke, aquello que Olufemi Taiwo definió como captura de las élites, el modo en el que ciertos proyectos políticos pueden ser secuestrados por individuos bien posicionados y con amplios recursos que los moldean en función de sus propios intereses. Y con todo esto quiero preguntaros, Elizabeth, Antonio, ¿os animáis con una definición de lo woke? Pues son muchas citas y muchas preguntas. Empezaría primero, quizá, retomando el propio concepto de margen de maniobra, ¿no? Y margen de maniobra en distintos contextos, sino como de forma universal o como un concepto para lo universalmente aplicable. Creo que un problema que ha habido a la hora de intentar hablar, de definir de lo woke es, y por eso me parecía curioso cuando antes decías si había destellos emancipadores o potencialidades dentro de lo woke en sí mismo, es uno que más allá de esa estricta definición pequeña inicial que tenía que ver con lucha de personas negras racializadas en Estados Unidos, con woke en su sentido más literal de estar despierto, este ha sido sobre todo una especie de término boomerang utilizado en contra, ¿no? O utilizado como una especie de marca. Casi en otro tiempo, esas citas sobre los woke que has estado leyendo, podría sustituir lo woke ahí por hablar del gen rojo, ¿no? Porque también hay de repente todo un discurso que tiene que ver con lo epidémico. Y me resulta curioso que tengamos un discurso que tiene que ver con lo médico, el virus, la epidemia, después del momento de la pandemia, y que de repente eso entre también dentro de esa definición cultural. Pero lo que realmente se ha convertido es una especie de cajón desastre, que luego vamos a entrar un poco más por aquí, pero yo también tiene que ver con una concepción político-cultural que sí que es muy estadounidense, pero una parte concreta de Estados Unidos que tiene más que ver con el bagaje protestante, puritano, con cierto sustrato cultural que sí que influencia algunas de las formas que se critican a lo woke, ¿no? Y tienen que ver con esta tendencia casi clerical, en el sentido de ser un cura o ir con el dedito o ir exigiendo una suerte de rectitud moral o acople a unos principios político-morales que tienen que ver con la identidad o con distintas identidades, que tienen que ver con el feminismo, que tienen que ver con el LGTBI, que tienen que ver con el antirracismo. Creo que algo también curioso de lo woke, que precisamente se enlaza como con esta especie de voluntad de redefinición taxonómica del mundo, ¿no? O una especie de lista interminable de lo que son las opresiones, y no solamente esa concepción de las opresiones en sí, sino como todo este feminismo, movimientos sociales en los años 2015, 2016, donde a veces toda estructura de amigo-enemigo o toda dialéctica de dominación, de opresión, era más bien sustituida por el discurso sobre el privilegio, ¿no? Y sobre el discurso del privilegio, que tiene un componente muy distinto, porque claro, la opresión es una relación, pero el privilegio es algo de lo que se goza, ¿no? Y es algo en lo que además se encuentra como cierto placer. Y al cambiar esa relación de una relación que era de dominación, una relación que era de opresión, a algo que tiene que ver con estas personas tienen cierto privilegio, tienen un privilegio blanco, tienen un privilegio de algún tipo, lo que se está reprochando de alguna manera también se convierte en ese goce del privilegio, ¿no? O sea, yo no creo que cuando la derecha construye este muñeco de paja, este cajón desastre de lo woke, se haga a partir de la nada. Es decir, hay un sustrato de ciertas manifestaciones político-culturales en la década pasada que motivan que se pueda construir esa caricatura. O sea, lo woke se inscribe también en la continuidad con otros conceptos, como por ejemplo en el Tumblr en su día era el de Social Justice Warrior, ¿no? Es una continuidad, de hecho, como bastante directa, porque ese guerrero de la justicia social también era una figura como muy, muy ridícula, ¿no? En un momento anterior, de alguna manera, a cierta pequeña o breve hegemonía cultural progresista que sí que se da en esa década, pero sobre todo, más que definir algo real,
en España, yo diría, ¿no? En relación a ese margen de maniobra, se convierte en un ariete, porque cuando se ha utilizado en España, yo creo, ha sido en esa suerte de tendencia a decir, no es que la izquierda se preocupa demasiado de lo que tiene que ver con las políticas de la identidad y no se preocupa de cuestiones de redistribución o no se preocupa de cuestiones materiales. Y esto tiene un problema profundo, que es, claro, yo no creo ni de lejos que el contexto español sea semejante al contexto estadounidense del Partido Demócrata, ni que sea semejante tampoco, por ejemplo, al contexto que tenía hasta hace muy poco Alemania, ¿no? Es muy extraño analizar de la misma manera lo que son los márgenes de maniobra y acciones políticas de gobiernos progresistas en un lado a un gobierno que cuenta, por ejemplo, con, en su momento, socialdemócratas, verdes, FDP, los liberales, la coalición semáforo, donde afirmativamente el margen de maniobra quedaba solamente reducido a una suerte de políticas culturales, políticas que tuvieran que ver con la identidad, pero no existía ningún tipo de transformación económica. Y lo que se acaba haciendo realmente sí que es un totum revolutum, donde se habla de wokismo para criticarlo todo y también para criticar una especie de cultura general de izquierdas, o lo que sería la cultura general progre. Hablaremos después precisamente del debate entre distribución y reconocimiento, ¿no? Que es un poco la antesala de estas conversaciones sobre lo woke, pero quería preguntarte a ti, Antonio, ¿qué es para ti lo woke? Y añado un elemento más. ¿Qué tiene este debate de importado de Estados Unidos? Es decir, ¿cómo se corresponde o no con el marco cultural, político y social de nuestro país, por ejemplo? Sí, efectivamente, ¿no? La concreción histórica de su nacimiento de lo woke, ¿no? Tiene que ver de un origen norteamericano y además está cifrado, ¿no? en los años 30 del siglo pasado, y justamente woke, ¿no? En su traducción, ¿no? De despierto, estar alerta, sí que creo que genera o que lleva de manera implícita un tipo de gramática política, o sí que supone un tipo de repertorio de acción colectiva que tiene que ver, ¿no? Con algunas de las cuestiones que vigilancia, planteaba, ¿no? Es decir, la moral preventiva, ¿no? La vigilancia Estar permanente, alerta. estar alerta, ¿no? Que puede tener sus potencias en determinados momentos, pero que también tiene sus derivas y sus complicaciones, ¿no? Esto para decir que efectivamente lo woke, como señalabas, no nace de un vacío, y tampoco creo, ¿no? que nos sirva entender lo woke desde esa hipótesis benjaminiana, ¿no? De que toda revolución prefigura, ¿no? El fascismo por venir, ¿no? Creo que esto es una cosa un poco distinta, ¿no? No estamos solamente ante el fenómeno de la captura, ante el fenómeno contrarrevolucionario, ¿no? Ante la posibilidad que por arriba, ¿no? Se coaptan las potencias liberadoras desde abajo. Creo que la cosa es un poco más complicada que ello. Y en efecto, respondiendo a la pregunta, se ha sucedido una traslación o intentos de traducción de lo woke. Lo que pasa es que esta traducción o traslación creo que se ha dado más por arriba que por abajo. O dicho en otros términos, no se ha fundado algo así como una internacional progresista woke, ¿no? Donde traducir a determinados contextos, ¿no? O en nuestro caso, en el marco del Estado, tal como se entiende lo woke en Estados Unidos, pero en cambio sí que hay, ¿no? Una internacional reaccionaria, un conjunto de fuerzas de extrema derechas que, si bien son muy heterogéneas, muy disímiles entre sí, con presupuestos ideológicos incluso enfrentados, con posiciones de coyuntura y en concreto geopolíticas diferenciadas, razón por la cual pues tienen grupos parlamentarios diferenciados en el Parlamento Europeo, pero que han encontrado en torno a lo woke, ese cajón desastre, ¿no? Vamos a decirlo a lo laclo, digamos, ese significante vacío, ese punto nodal, digamos, ¿no? Donde hay un elemento de condensación, hay algo que se condensa, ¿no? Ahí podríamos decir, ¿no? Lo progre como sobredeterminación, ¿no? Es decir, la posibilidad de generar un espacio lo suficientemente difuso, lo suficientemente poroso, sin un rostro claro, que permite sobre ello depositar una serie de miedos, de ansiedades que tienen raigambres económicas, sociales, identitarias, y convertir eso que se denomina lo woke, que tiene que ver justamente con esa pluralidad infinita de elementos, ¿no? Que señalabas en tu introducción al inicio, ¿no? Y claro, la cuestión es, sí, pero ¿qué tipo de relación, ¿no? tienen las extremas de derecha con lo woke? Es una relación del orden de lo libidinal, de odio, digamos, es decir, ¿no? Y la pregunta es, sí, pero o sea, el odio, es decir, cuando uno odia, ¿no? Creo,
en términos generales, ¿no? Creo que uno odia siempre a la causa exterior, ¿no? Que considera que perjudica su potencia, que perjudica ser lo que uno es, digamos. Hay algo que me limita, hay algo que me impide, ¿no? Preservar, ¿no? Lo que yo soy, digamos, ¿no? Y aquí hay un elemento que me parece que es clave en el tipo de afectos, ¿no? De vínculos libidinales que se establecen y que cosen también, ¿no? Afectivamente a las extremas derechas y que le dan cuerpo político. Claro, pero la pregunta me parece clave es, sí, pero ¿qué es lo que se odia en lo woke? Sí, porque es un significante vacío, es poroso, es difuso, es un conjunto de... Es decir, hay algo, ¿no? Que une a este conjunto de pluralidades y manifestaciones que tiene que ver con cuestiones de género, de ecología, educativas, raciales, etcétera. Yo creo que sí. Y creo que eso que lo une es que luego da cuenta de que vivimos en tiempos blanditos. Es decir, yo creo que hay algo aquí en torno a lo blando y lo duro, en tanto a la masculinidad, ¿no? Decías la energía masculina que tiene que volver a surgir, ¿no? Que creo que nos jugamos algo importante. Es decir, el auge de ese concepto de generación copito de nieve, ¿no? Que si bien tiene un componente generacional, no deja de tener en la inscripción reaccionaria una pretensión metonímica, ¿no? Donde no por copito de nieve pues se viene a referir, ¿no? A nuevas generaciones blanditas, sensibles, generación en nuestro contexto criada con potitos, ¿no? Que eran los alimentos estos, ¿no? El petit suisse, ¿no? Como todas estas narrativas que se derriten fácilmente, ¿no? Que están asustados de sus propias sombras, etcétera. Creo que esa dimensión de lo blandito, ¿no? Entronca con pues un tiempo, ¿no? En el que pues los estudiantes en las escuelas ya no leen, ¿no? Ya escriben, una caída de la autoridad. Ha caído la autoridad. Ha caído el padre, ¿no? claro. Es decir, volvemos, ¿no? Esto es la herencia 68ista, ¿no? Por tanto, ¿no? Lo reaccionario vuelve, ¿no? hacia atrás. Es blandito también quienes politizan los problemas de salud mental. Son blanditas las mujeres, ¿no? Que hay que ver, hoy ya no se puede decir nada, ¿no? Y por tanto, frente a esos tiempos blandos, ¿no? Que es lo woke, hay aquí un regreso a los tiempos duros, ¿no? Se habla mucho de la nostalgia, ¿no? Y de la vuelta a los paraísos perdidos, pero ese paraíso perdido, el elemento de hipostasiar en el pasado una Arcadia reaccionaria, me parece que tiene mucho que ver, ¿no? con volver a tiempos duros, ¿no? Es decir, no es casual que de alguna manera creo que vuelve de manera renovada los fascismos del siglo pasado. Siempre pensaron la nación a partir de metáforas en las que se objetualizaba lo femenino, ¿no? Recordemos, por ejemplo, no sé, Mussolini, ¿no? Que decía que a la masa, ¿no? Había que desearla y cultivarla como una mujer, ¿no? Hitler decía aquello de no tengo una mujer porque me casé con Alemania. O las comparaciones de nuestro falangismo español, de España con Cataluña, a la relación, ¿no? Cuando Foxa también escribe. Y además en el sentido José Antoniano, claro. ¿No? Cuando dice, ¿no? La definición de España, dice España, madre patria novia, digamos, que es una nación incestual, ¿no? Eso nunca se ha atendido suficientemente, parece una guarrada, ¿no? Es decir, pero ¿qué dice? ¿No? Es decir, el fascismo, no, el falangismo español tiene como pero cuando la dimensión reaccionaria... No ha integrado bien el tabú del incesto. Sí, ¿no? Hay un elemento aquí prefreudiano pero me parece que cuando remiten a esta cuestión masculina, ¿no? que señalabas en una de las frases, ese elemento de ver una nación que ha sido feminizada, que ha sido invadida, que ha sido penetrada, ¿no? Contra, ¿no? La reivindicación, ¿no? De una nación dura, soberana, fuerte, que pueda proteger lo propio, ¿no? Creo que hay un elemento, ¿no? de un tipo de resentimiento en el que las extremas derechas apelan a un empoderamiento existencial frente a su negatividad progre, digamos, ¿no? Y creo que ahí, en esa dimensión de lo woke, ¿no? En otorgarle otra dimensión a la nación, ¿no? Desde un vitalismo desinhibido, desde esa gestualidad pseudo-revolucionaria, creo que ahí nos jugamos algo importante, ¿no? Esto por verlo, digamos, desde la otra cara, o desde qué es lo que cose lo woke, cómo, ¿no? Generar una exterioridad capaz de coser, ¿no? Una identidad o un nosotros. De hecho, o sea, esa diferencia, ¿no? Remite a un abordaje diferente de la propia idea de identidad desde lo reaccionario, desde las derechas, y que desde, digamos, el ámbito progresista, ¿no? O desde las izquierdas. Yo creo que aquí hay una distinción que es bastante válida para orientar esta diferencia,
que es la que hizo Paul Ricoeur en Sí mismo como otro, en el que habla de la diferencia entre mismidad e ipsidad, ¿no? Dice que Ricoeur que la mismidad responde a la pregunta ¿qué somos? Es la identidad entendida como algo dado, algo fijo, algo biológico, nuestro origen, nuestro género, nuestro ADN, es la identidad con la que fantasea precisamente la derecha, ¿no? Es la identidad esencialista determinada por el nacimiento, y que la ipsidad, en cambio, se pregunta quiénes somos. No se pregunta qué somos, sino quiénes somos. Y en ese quién cabe la transformación, cabe el conflicto, cabe la experiencia. No somos lo que heredamos, sino lo que hacemos con eso. Y esta tensión creo que recorre muchos de estos debates contemporáneos. Creo también que, yendo a la nomenclatura woke como tal, las diferencias son fundamentales, ¿no? Entre la derecha y la izquierda, evidentemente. Hace poco contaba Mike McCarthy, que es un sociólogo de la Universidad de California en Santa Cruz, que es, junto con Berkeley, el epicentro, ¿no? de lo woke en el mundo, digamos, universitario anglosajón. Es, de hecho, el sitio donde nace el primer departamento de teoría crítica como tal, que él preguntó hace unos meses a unos alumnos de primer año, todos ellos activistas de izquierdas, digamos, ¿no? Gente muy involucrada, bueno, ¿cuántos se consideraban woke? O cuántos se identificaban con la etiqueta, y nadie levantó la mano, ¿no? Y le llegaron a decir que es una etiqueta que carece de legitimidad política y social, ¿no? Creo que si hubiera hecho esa pregunta hace unos pocos años, quizá la respuesta no hubiera sido la misma. Y con respecto a la derecha, lo apuntaba Antonio, ¿no? Con la idea del punto nodal lacaniano, con la idea del significante vacío. Lo resumía de esta manera Iris Biseguer, es una investigadora de las extremas derechas, que decía que efectivamente lo woke es el nuevo significante vacío que opera como operaron el anticomunismo en el auge de la Guerra Fría, como operó poco antes el marxismo cultural, el globalismo, ese tipo de etiquetas, y que sirve para agrupar, es decir, que con una... con cierta envidia, ¿no? O sea, con una eficacia pues bastante apabullante, enemigos muy heterogéneos bajo una única consigna. Y yo quería preguntaros, ¿por qué nadie se identificaría o se identifica hoy con esa etiqueta de lo woke? En nuestro contexto, por supuesto, seguramente por un rechazo comprensible con el anglicismo, ¿no? Pero ¿cómo podríamos derivarlo a nuestro debate y por qué ese rechazo? Fíjate, ¿Qué ha cambiado? yo no sé si estoy del todo de acuerdo con la premisa de la pregunta, que es que nadie se identificaría con lo woke. Porque yo creo que una cosa curiosa que he visto en España, en comparación con otros países, en comparación con Francia, por ejemplo, ha sido gente que ante esta importación de lo woke, lo que ha tratado de hacer no ha sido tanto una defensa de aquellas cosas que estaban siendo catalogadas como woke, ¿no? Es decir, valores progresistas, de ciertas políticas, como una defensa de lo woke en sí mismo. O sea, yo en España he llegado a leer a gente o ver vídeos de gente donde casi se reivindica lo woke, ¿no? Y esto tiene un punto particularmente extraño en nuestro país, bueno, desde ese punto de importación estadounidense, de cuál es ese sustrato que tiene, que es el generar una suerte de identificación con algo que es importado, que no viene necesariamente de tu cultura política, pero que por absorción y además de una manera puramente oposicional lo estás defendiendo solamente porque es aquello, la forma en la que se te está catalogando de alguna manera, ¿no? Entonces, yo no creo realmente que en este momento no haya nadie que se identifique con lo woke. Creo que hay gente que se identifica con lo woke, o al menos con la idea de lo woke que tienen en sus cabezas, que no es exactamente la compartida con la extrema derecha. Y había un punto, ¿no?, en esto que decía Antonio, como en todo este eco espinosiano, ¿no?, de la perseverancia en el ser, del conato, de aquellos... de aquellas Espinosiano reaccionario. Claro, sí, no. Claro, todo se puede declinar. Sí. ¿no? Todo en filosofía es declinable. Pero hay un punto ahí que a mí, aparte de Spinoza, ¿no?, en esta cosa de los tiempos duros, los tiempos blandos, sobre todo a quien me convoca también es a Nietzsche, ¿no? Hay una suerte también en la derecha de reivindicación o batalla nietzscheana, ¿no?, entre la moral del amo y la moral del esclavo. Y claramente la crítica a la moral woke es una crítica a una moral de esclavos, ¿no? Y una crítica a una moral de un rebaño de ovejas pastoreadas. De hecho, es otra metáfora literalmente utilizada frente a esos hombres fuertes. Tampoco es casualidad que uno de los memes que la derecha más utiliza sea este de
tiempos duros crean hombres duros, hombres duros crean tiempos fáciles, blandos, tiempos fáciles, blandos crean El péndulo, ¿no? Claro, en esa especie de péndulo circular con imágenes siempre de la antigüedad grecolatina, con imágenes de la antigua Roma y sus fases de decadencia, y una comparación al momento en el que se está viviendo en Occidente. Yo tengo también la sensación de que a veces lo woke sirve como una especie de capa epidérmica, ¿no?, de la derecha para hablar de ciertas cosas, cuando después van a conducirlas o corre por debajo un lugar mucho más perverso o mucho menos explicitable, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Claro, la crítica a lo woke como un virus contaminante de la sociedad es un lugar más fácil que los discursos un poco spenglerianos de la decadencia de Occidente, los motivos por los que está en decadencia Occidente y qué es lo que hay que hacer para salvar Occidente. Porque la crítica a lo woke es una crítica a excesos morales. Todavía no cruza el umbral de convertirse en una crítica directamente a una identidad, ¿no? No cruza el umbral de convertirse en teorías, lo que ganó Camus, la gran sustitución, el gran reemplazo. No se convierte todavía en esa forma de supremacismo blanco, sino que es una crítica realmente a los excesos, a una especie de concepción de un movimiento político-moral que ha ido demasiado lejos. Una especie de reaccionarismo blando, ¿no? Podríamos decir. Claro, o primera, o puerta de entrada, o reaccionarismo como más accesible, ¿no? Y que luego sirve también como pasarela o vía de algún modo de acceso a todo lo demás, porque ya contiene de algún modo ese germen. Pero claro, la crítica a lo woke, y esto también es interesante, ver cómo distintas personas, ¿no?, distintos agentes culturales, periodistas, columnistas, han oscilado entre algunas posiciones y otras en los últimos años. Se puede oscilar muy fácilmente de leve crítica, rechazo a políticas de identidad, a luego incluso casi defensa de lo woke o ridiculización de quienes hablan de lo woke en la coyuntura actual, o a todo lo contrario, de hacer una crítica también furibunda a lo que es el fenómeno de lo woke, ¿no? Y yo creo que eso da cuenta no solamente de esta cuestión de tiempos blanditos, sino también de tiempos que contienen de repente una complejidad, una multiplicidad de factores que se quiere apresar y también se quiere simplificar, ¿no? Ahora, oyendo a Carlos, esa distinción de Riquer, yo no sé si estaría del todo de acuerdo tampoco en que haya este reparto entre la izquierda y la derecha, al menos toda la izquierda, toda la derecha, donde la derecha se queda con esa identidad fija, esencial, inmutable, y la derecha reivindica ese cambio, ese devenir, esa posibilidad de transformación, ¿no? Creo que hay una cosa que en la caricatura de lo woke sí que está como bien señalizada o bien criticada, que ha sido al contrario una tendencia de la izquierda precisamente a generar y construir identidades muy estables a las cuales fijarse, ¿no? Estaba hablando en el plano del deber ser. Claro, ¿no? de nuestro ideal de izquierda y derecha. Nuestra idea, claro. Claro, pero en la realidad no es así, precisamente porque yo creo que la izquierda ha jugado mucho con identidades muy solidificadas y muy cimentadas. Iremos más adelante a ver un poco cuáles son los riesgos, ¿no?, del paradigma identitario en las izquierdas. Quería aprovechar y preguntarle también a ti, Antonio. Antoine Compagnon tiene en este ensayo los modernos, creo que se titula, que incluso los autores más reaccionarios, más antimodernos, son en su esencia paradigmáticamente modernos, ¿no? Que la modernidad es una suerte de trampa conceptual de la que nadie escapa, y eso me lleva también a pensar que de forma similar podría decirse que el antiguoquismo es tan posmoderno como aquello que pretende combatir, ¿no? Fragmentario, afectivo, obsesionado con el lenguaje, incapaz también de ofrecer una alternativa coherente y estructural. ¿Qué hay de esto? Sí, estoy de acuerdo con la tesis, ¿no? Sobre todo porque, o sea, es una lectura posmoderna de la idea de hegemonía, podríamos decir, ¿no? Y creo que no es casual
que cuando hablan de hegemonía cultural lo liguen a la idea del virus, ¿no? Porque justamente el virus, ¿no?, es esa dimensión, podemos decir, rizomática, inatrapable, ¿no? Todo este lenguaje médico prefigura, por un lado, ¿no?, una idea poco sedentaria, poco firme, poco fija, a la que efectivamente volver a un tiempo sencillo, ¿no?, digamos, ¿no?, de donde poder, ¿no?, Claro, enjaular, duro y sencillo. ¿no?, duro y sencillo, donde enjaular, digamos, ¿no?, eso que se excede. Y por otro lado también, siempre que el lenguaje médico, ¿no?, se introduce en el ámbito de lo político, Claro, en fin, hay una ¿no?, solución higienista. claro, ¿no? Es decir, Sí, sí. la extirpación va de suyo, ¿no? Y es justamente lo que vemos hoy día. ¿Dónde está el virus y cómo atraparlo, ¿no? Pero efectivamente creo que es una concepción puramente, digamos, posmoderna de la hegemonía, ¿no? Donde básicamente se entiende, o se lee a Gramsci, ¿no? La lectura de Milley, de Gramsci, ¿no?, o de estos teóricos, es una lectura según la cual hay una especie de demanda por arriba, ¿no?, un mercado de oferta de ideas en la que yo tengo que moldear, ¿no?, de moldear la demanda, ¿no?, para ofrecerle la oferta adecuada. Digamos, esta concepción mercantil de lo político, ¿no?, y mercantil de la hegemonía entronca justamente con una visión, me parece, bien posmoderna, ¿no? Y en este sentido, ¿no?, quería retomar algo que decía Eli antes. Claro, yo distinguiría entre, ¿no?, lo woke, ¿no?, como posible gramática política, ¿no?, como repertorio de acción colectiva determinado, y por otro lado, las demandas, ¿no?, que engloba, digamos, ¿no? Y esta deconstrucción o esta escisión me parece que es pertinente, porque justamente, ¿no?, lo que las extremas derechas hacen al no nombrar, ¿no?, cada una de las problemáticas o cada uno de los elementos que se podrían englobar bajo lo woke, ¿no?, es tirar todo, ¿no?, por la borda. Digo con esto que tenemos que tener cuidado, ¿no?, con que habríamos de tirar efectivamente, ¿no?, el agua sucia de la bañera por la ventana, pero cuidado con que el niño no se nos vaya, digamos, ¿no? Y eso es una línea delgada que tiene que ver, entre otras cosas, me parece muy acertada la referencia a Rorty, ¿no? Es decir, Rorty en los 90, cuando publica Forjar en nuestro país, ¿no?, bien preocupado por las políticas de la identidad, ¿no?, por la sustitución de Freud por Marx, en fin, ¿no?, todos los debates que se producen en aquella época y sobre las que él viene pensando. Pero efectivamente sí que hay, ¿no?, declinaciones de la identidad a izquierdas y derechas, identidades reificadas, identidades esencializadas, ¿no?, la posibilidad de pensar la identidad como un instrumento para la emancipación, ¿no?, y como un tránsito necesario a la hora de politizar determinados dolores y malestares sociales, ¿no? Y en ese sentido la referencia a Nietzsche, ¿no?, me parece clave. De hecho, momento de autopublicidad, publiqué un textito, ¿no?, sobre la lectura de Spencer de Nietzsche, ¿no?, y como la alt-right norteamericana había cogido a Nietzsche, él que hizo su tesis doctoral sobre, digamos, ¿no?, como uno, ¿no?, el pobre Nietzsche que ha sido leído desde todos lados, faltaba la lectura reaccionaria actual sobre él, ¿no? Es muy interesante cómo leen El superhombre, cómo en torno al etnoestado se basan en los escritos, ¿no?, militares de Nietzsche, y una concepción del resentimiento nietzscheano y de lectura de Lutero sobre el que deja mucho que desear, pero que es interesante qué es, ¿no?, lo que rescatan de esa dimensión del resentimiento, de esa petición nietzscheana, que entronca, ¿no?, con lecturas, digamos, que tuvieron cierto acervo en el siglo pasado. Hablabas de Rorty, ¿no? Rorty decía eso. Precisamente en los años 90 hablaba de esa izquierda cultural que invertía más esfuerzos y más energía en, decía él, ocupar los departamentos de, ¿no?, filología inglesa que la Casa Blanca. Esa era una de las... La preocupación por las facultades de filología inglesa era sí, muy siempre paradigmática, ¿no? Y tenemos muchas equivalencias de esa crítica en nuestro tiempo y en nuestro país. Luego iremos al debate Bernabé y compañía, pero me interesa ligar antes esta cuestión con el contexto político en un sentido más amplio, con las corrientes subterráneas que definen nuestro tiempo, precisamente los años 90, ¿no?, cuando formulaba Rorty esa crítica. Son los años de la inauguración del momento pospolítico, el momento de... Bueno, es que se nos dijo que las grandes ideologías habían muerto, el fin de la historia, que la política era solo gestión, que las diferencias se podían reducir a matices tecnocráticos, bueno, en el que lo político había sido sustituido, desplazado por lo técnico. Pero parece que ese momento de supuesto fin de la historia cambió a todos los efectos y desde todas las perspectivas, ¿no?
Hoy no parece que falte política, sino precisamente todo lo contrario. Lo político se ha desbordado, podríamos decir, se ha colado en los consumos, en los algoritmos, en el lenguaje cotidiano, en los Grammys, en TikTok. Anton Jagger habla de que hemos pasado de una etapa postpolítica a una hiperpolítica, y de que la hiperpolítica no es el regreso de la política en sentido fuerte, es sino, o más bien su expansión sin mediaciones. O sea, todo se politiza, todo se interpreta políticamente, pero sin pasar necesariamente, aquí hay una cierta idea de nostalgia, ¿no? Por partidos, por sindicatos, por proyectos colectivos con pues espacios con capacidad de movilización de masas, y que en el contexto de la política hiperactiva o en el contexto de la hiperpolítica todo opera a través de gestos, signos, indignaciones, posicionamientos inmediatos, y que básicamente que en este contexto lo político no se puede organizar ya para transformar estructuras, sino para expresar identidades, ¿no? Y siguiendo este diagnóstico que plantea Jagger, lo woke, o al menos su versión caricaturizada, pues vendría a ser como el síntoma y escenario de esa hiperpolitización, ¿no? Yo quería preguntaros, porque ese es un diagnóstico, digamos, fuerte y que tiene, yo creo que múltiples peligros, pero si compartís o hasta qué punto compartís este diagnóstico, este paso, ¿no? del momento pospolítico de los 90 a nuestro contexto hiperpolítico, que ha cambiado de los 90 hasta nuestros días, y cómo puede esto explicar la centralidad de lo woke, ¿no? Cómo ha marcado los últimos años de discurso político. Yo creo que también hay como todo el rato una relación con el tiempo y con la experiencia vivida y cómo cristaliza la forma en la que vemos la política, que ahí es complicada, sobre todo porque nadie tiene la capacidad de abstraerse y ver subespecie eternitatis, ¿no? Lo que han sido todos los movimientos de la política. Y entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando escribía Melancolía, que intentaba mucho, como en relación tanto al mayo 68 como el momento del 15M, hacer el análisis de ese momento casi de enamoramiento por el deseo de la revolución, ¿no? La revolución del deseo que se genera ahí, la desirrevolución casi, ¿no? Y luego la melancolía por la incapacidad para desapegarse de ese objeto de deseo, para alejarse de algo que ha fracasado, y el quedarse en una especie de éxtasis en el tiempo ahí cristalizado, y por tanto ser incapaz de ver de alguna manera qué es lo que sigue o qué es lo que va a ir después, ¿no? Yo sí que creo que estamos ahora en un momento que, en comparación con ese momento de los 90, es un momento hiperpolítico, pero que no empieza ahora y tiene vaivenes. ¿A qué me refiero con esto? Que poco tiene que ver el momento que tenemos ahora con el momento de Occupy Wall Street, con el momento del 15M, donde había unas fuerzas concretas que estaban activas y haciendo cosas, y lo que se ha sucedido también ha sido un agotamiento casi de energías libidinales de esas fuerzas, y otras que en ese tiempo han tomado el papel central, ¿no? Creo que a nadie se le escapa que sí que vivimos un momento político donde, y de sí que discrepo con la cuestión de que solamente puedan expresarse identidades o cuestiones identitarias, donde hay muchísima más fuerza libidinal de la parte de la derecha y la extrema derecha que de la parte de la izquierda, ¿no? Me acuerdo con un amigo, hace unas semanas se nos ocurría casi a modo de broma caracterizar distintos mandatos de la España democrática según si estaban más apegados, en la primera tópica, al superyo, al yo o al ella, ¿no? Análisis freudiano de la muy bien, me gusta la idea. Entonces, Entre cañas, imagino. Hicisteis sí. Pero tenía un punto que a mí sí que me parecía bastante interesante en su desarrollo, ¿no? Para mí, claramente, con Felipe González, por ejemplo, hay, después de toda la represión que supone el franquismo, después de ese ejercicio castrador dentro del franquismo, una gran liberación, ¿no? De pulsiones y energías que estaban ahí contenidas. Creo que la burbuja inmobiliaria, el momento del pelotazo, el aznarismo, sigue suponiendo también una gran liberación de energías. Zapatero yo no lo identificaría con una grandísima pulsión libidinal.
Rajoy me parece de los presidentes más superyoicos en el momento de la austeridad que se han llegado a tener, en un momento además en el que como esas energías opciones políticas pasaban por otro lado que eventualmente supera y arrasa con lo que es el momento político de Rajoy. Y Sánchez es una figura que para mí no está ni en el ello ni en el super yo, ¿no? Es de los presidentes más yoicos dentro de esa cadena o dentro de esa serie, ¿no? Y creo que hay una falta de conciencia en ocasiones del hecho de que esas fuerzas estén más agotadas o que haya un cansancio, que la propia manera de funcionar de los ciclos políticos genere ese vaivén. No significa que se acabe la política o que se acabe el reino de la posibilidad, ¿no? Que este momento de gran potencia y de gran conato, de alguna manera, de la extrema derecha, no implica una desaparición o fin para la izquierda. Una cosa que también me enseñó un poco de melancolía era enseñar que melancólicos hay de forma constante todo el rato y los melancólicos escriben en los 90, en los 2000, en 2010, en 2020, ¿no? Y agoreros y esta especie de ánimo de luto permanente, ¿no? En relación con la actividad política y las posibilidades de emancipación suceden todo el rato y que hay algo incluso de ese propio luto que es característico o que se acerca de alguna manera a la izquierda. Pero yo no creo que estemos en un momento en el que la izquierda queda reducida a solamente la expresión de la identidad, que también es una forma de autorreferencialismo, ¿no? Es una forma constantemente de estar hablando solamente de ella misma, ¿no? O un momento en el que la izquierda necesariamente tenga ni siquiera que ser esa forma blanda a la que hablábamos antes, ¿no? Me hacía también pensar, porque me acordaba con esta pregunta sobre cómo las extremas derechas han caracterizado en femenino a sus naciones, y pensaba, por ejemplo, en la caracterización o la crítica que hace un poco de eso Simone Weil en Echar Raíces, donde dice un poco lo contrario, que en la idea de patriotismo de la derecha precisamente hay una fuerza muy masculina, que podríamos quizás establecer qué es esa derecha o los políticos o grandes salvadores, los que son masculinos que salvan a su patria, pero hay algo masculino, hay algo masculino en su forma de amar o en su relación con ese objeto de la patria. Y sin embargo lo que decía Weil es que al contrario, la relación que cabía reivindicar en relación con la nación tiene mucho más que ver con la misericordia y tiene mucho más que ver con la relación, por ejemplo, en Francia, con Juana de Arco ardiendo en la cruz. Y me hacía pensar en Simone Weil, que no me parecería como un exponente woke, o un exponente blandita. Es una tesis fuerte como la de Jagger. Quería añadir una cosa a la cuestión, Antonio, pero por supuesto también puedes responder Sí. a este último debate. Porque bueno, más allá de lo woke, en realidad lo que abordamos aquí en este capítulo es parte de un debate más hondo que atraviesa buena parte del pensamiento político contemporáneo, que es, como decía antes, la relación entre reconocimiento y redistribución, ¿no? Entonces, también sobre todo para la gente que nos esté escuchando, ¿cómo se dio ese debate y particularmente en el contexto de Axel Honneth y Nancy Fraser, ¿no? O sea, ¿en qué términos se dio y cómo se puede trasladar esa reflexión al momento contemporáneo y al surgimiento de los Daniel Bernabés, a determinadas posturas de Slavoj Žižek al respecto? Bueno, si podrías contarnos un poco también en ese sentido. Vale, sí, voy a decir algunas cuestiones que me parece sugerente, tanto la referencia, Carlos, que planteabas que no conocía, ¿no? Que efectivamente es una tesis fuerte, como algunas de las cuestiones que planteaba Eli, porque creo que efectivamente, digamos, esa encrucijada, ¿no? Entre la declinación, digamos, el fin de lo político, ¿no? O la hiperpolitización. Creo que quizás los últimos años, y lo podemos trasladar a nuestro contexto, no voy a sentarlo en el diván a España, pero me ha parecido muy sugerente la reflexión que introducías. Probablemente lo que hemos asistido en los últimos años es justamente a una crisis de las mediaciones políticas que permitían pensar lo político, digamos. El 15M, por ejemplo, a mí me parece que, entre otras muchas cosas, es una crisis del activismo como agencia política. Es decir, hay una cosa que se pone en crisis en la plaza,
y no es solo la crisis de los partidos, ¿no? La crisis de un régimen, la crisis es la crisis del el activismo como modalidad de agencia política, ¿no? Yo recuerdo en Barcelona estar en la plaza y no hace falta dar nombres, pero en un momento pues llega una activista, ¿no? Es un momento, nunca como antes, ¿no? Siempre viviendo un poco más igual en los márgenes, ¿no? Pues es una plaza llena, sube al escenario y, digamos, en una jerga de corte negriana, ¿no? ¿No? La potencia constituyente de la multitud, generamos el frame capaz de no sé qué, y la gente ¿no? Con las manos en cruz, ¿no? Rechazando, ¿no? La narrativa o el discurso que se proponía, ¿no? En cambio, ¿no? Pues aquellas personas con discursos no aprendidos de casas, ¿no? Codificados por lecturas o por presupuestos ideológicos fuertes, eran los que más entusiasmo generaban. Ahí se produce una crisis importante aún no resuelta, ¿no? El surgimiento de Podemos después, Podemos es un síntoma de la crisis y no su solución. Podemos justamente es un síntoma de la crisis de la mediación política-partido, digamos, ¿no? Con lo cual yo creo que esto que decía Carl Schmitt, ¿no? En los años de la República de Weimar, ¿no? A Schmitt le preocupaba en qué medida, ¿no? Para la construcción, ¿no? De un nosotros esencial, ¿no? Y de la amenaza existencial, ¿no? Qué particularidad iba a tener, ¿no? La capacidad de poder fundar un nosotros, ¿no? Y él llega a un momento en el que entiende, ¿no? Que tanto el catolicismo, el judaísmo, el comunismo, es decir, han creado cosmovisiones de mundo tan fuertes, tan fuertes, ¿no? Que son incapaces, ¿no? Unas a las otras de poder, ¿no? Entrar en lucha, ¿no? Razón por la cual, ¿no? Idea del nazismo como aquello que está por encima de la nación. Esta es una lectura smithiana donde esa crisis de la República de Weimar es también una crisis, ¿no? De las mediaciones políticas. Con esto quiero decir que no es la primera vez que ocurre, ¿no? Y que siempre, igual que siempre ha habido un gesto melancólico, siempre ha habido, ¿no? Épocas históricas que han pensado su propia crisis, ¿no? En este sentido, incluso tiene que ver con la crisis de nuestra esfera pública. Es decir, qué significan las mediaciones a partir de las cuales discurría la palabra pública, ¿no? Esto, digamos, ¿no? En relación a la pregunta, ¿no? A la reflexión anterior, ¿no? Y sobre esta cuestión del reconocimiento, redistribución, ¿no? Es decir, yo creo que es un debate que es como el Guadiana, digamos, como el río Guadiana, ¿no? Que aparece y desaparece, que aparece y desaparece, ¿no? Y que es un debate además que cuando el Guadiana aparece, tenemos un problema, creo. Es que cuando el Guadiana aparece es cuando en momentos de aguas estancadas. Nunca aparece con un río cristalino, ¿no? Siempre es cuando está el ambiente enrarecido, luego de la derrota, ¿no? Entonces creo que tenemos un problema a la hora de abordar, ¿no? estos términos, ¿no? Esta dialéctica, esta dicotomía, ¿no? Que yo creo que no es tal, pero o pensarlo en esta tensión en momentos de caída, de derrota y de aguas estancadas. Claro, yo creo que aquí hay si vamos a nuestro presente, al presente que convocabas, ¿no? A posteriores a la publicación del libro de Daniel Bernabé, de La trampa de la diversidad, ¿no? Que tuvo una porosidad social muy amplia, ¿no? Y que generó importantes discusiones. Yo creo que en esta crisis de las mediaciones políticas y culturales, de alguna manera hay quienes pensaron que el ciclo político post-2011, 15 meses posterior al surgimiento de Podemos, fue el ciclo del auge de lo cultural. Y que su derrota política se debe justamente, ¿no? Digamos, la apuesta cultural. Y que, por tanto, era preciso, ¿no? Generar otras narrativas, generar otros marcos desde donde politizar lo que supuestamente el ciclo político había olvidado, ¿no? En este sentido, yo creo que pues autores como Slavoj Žižek, ¿no? Que tiene pues una cruzada, ¿no? Contra lo que él llama las luchas culturales, ¿no? Pero no por principios marxistas, sino por principios ontológicos, con lo que eso sería un fregado, digamos, en el que no nos vamos a meter, ¿no? Pero incluso el análisis de Daniel Bernabé, ¿no? Donde, en mi opinión, introduce una suerte de violencia epistémica sobre eso que él llama las luchas culturales, porque ahí sí que creo que sale el bebé también por la ventana, digamos. Además, analizado a través de referentes ficcionales y justamente norteamericanos, ¿no? Es decir, hay una
análisis muy interesantes sobre el surgimiento de la clase media a partir de Médico de Familia. Entonces, bueno, pues eso no es un análisis cultural. O sea, que esto es Cultural Studies, número 1 de la Universidad Yankee, pues que venga, ¿no?, un materialista y lo vea, ¿no? Es decir, creo que incluso, ¿no?, la propia crítica, ¿no?, al exceso culturalista, Es que en realidad ¿no?, no deja de pecar de... El libro de Bernabé es todo lo que él dice combatir, ¿no? Sí. Es un libro tremendamente posmoderno, tremendamente, no hay ningún, digamos, análisis material ni desde esa perspectiva tan simplona que les goza. Tomar como ejemplo, Claro, ¿no?, incluso- pues la reivindicación de las mujeres, ¿no?, de la huelga, del tabaco en Estados Unidos, etcétera. Pues hay millones de ejemplos, ¿no?, donde la complejidad, ¿no?, o cómo hacernos cargos de un materialismo del siglo XXI, ¿no?, que se haga cargo de los dolores y malestares sociales y piense la política de la redistribución y del reconocimiento desde una variable, en mi opinión, mucho más compleja, ¿no? Ahí tienes, bueno, un capítulo maravilloso de Los Olvidados, se dedica, digamos, a desgranar o a desbrozar el texto de Bernabé. La diversidad bajo sospecha. La diversidad bajo sospecha. Y en Después de lo trans, Elizabeth, tú también dices que, y cito textualmente, que gran parte de la izquierda que se cree no identitaria es igual de identitarista y gregaria que las demás, esa identidad del mono azul, ¿no? Y es un poco los términos de este debate. Me interesa también pensar, hablabas del Guadiana, ¿no?, en la coyuntura actual. Creo que innegablemente desde la pandemia, no sé si de manera, y es otra pregunta que lanzo, si de manera casual o no, tras la pandemia ha habido un auge de libros, de publicaciones y debates sobre lo woke, especialmente en el ámbito anglosajón, pero que muchos de ellos han sido traducidos también al español. Y lo curioso, lo novedoso, es que también muchos de ellos se presentan desde posturas pues, pretendidamente progresistas, ¿no? Voy a hacer un breve listado de algunos de los títulos que más éxito editorial o intelectual mediático han tenido en nuestro país. Uno de ellos es el del libro de Susan Neiman, creo que es de las voces más visibles de este ejercicio, ¿no? El reciente libro Izquierda no es woke, en el que sostiene básicamente que lo woke ha sido colonizado por ideas que en realidad pertenecen a la derecha, ¿no? Escepticismo hacia la razón ilustrada, rechazo del universalismo, énfasis extremo en la identidad, y plantea una dicotomía muy tramposa, ¿no?, que es ¿qué valoramos más, ¿no?, las características con las que nacemos o los principios que escogemos? Y luego hace una labor un poco de cherry picking, ¿no?, pues un poco en la línea de Bernabé, eligiendo pues ejemplos de esos excesos de los que hablábamos antes, ¿no?, como la celebración de Hillary Clinton de la victoria de Giorgia Meloni, ¿no?, por el hecho de ser una mujer. Cabría ver en unos días, creo que este episodio saldrá cuando ya tengamos al nuevo papa, ¿no? Pero sí celebraríamos la llegada de Robert Sara, que sería el primer papa negro, un cardenal guineano, que es la figura más ultraconservadora de toda la iglesia católica. Y Neyman viene a defender, ¿no?, que los mejores impulsos del pensamiento woke, como pues mirar al mundo desde perspectivas múltiples y descentradas, que proceden en realidad de la ilustración que lo woke pretende o dice querer desmontar, ¿no? Y critica el olvido e incluso el rechazo de esa herencia. Hay otro texto, que es el de Elizabeth Rudinesco, la biógrafa de Lacan, El yo soberano, un libro que se tradujo en 2023, en el que básicamente Rudinesco pues, critica cómo la autoafirmación se ha convertido en el signo de nuestra época, que la identidad ya no se piensa en relación con la alteridad, sino como cierre. Aquí hay muchos ecos, ¿no?, de Christopher Lask y su advertencia sobre la cultura del narcisismo. De hecho, Rudinesco habla de las políticas de Narciso, en la que, bueno, cito, una sociedad cuya nueva religión sería la creencia en una terapia del alma basada en el culto a un ego hipertrofiado. Bueno, es un poco la lectura que hace Rudinesco del contexto actual, y no faltan referencias a lo woke. Y otra digamos, figura, otro libro clave en este auge de nuevas publicaciones es el de La trampa de la diversidad, de Yascha Mounk, un profesor, un politólogo de la Universidad de Johns Hopkins, que se publicó el año pasado. Y ahí pues Mounk no niega la importancia de los movimientos que ponen la raza o el género en el centro, dice él, pero advierte contra lo que denomina la síntesis identitaria, que sería esta especie como de totum revolutum, ¿no?, una nueva ideología que combina posmodernismo, teoría crítica de la raza y una política, una forma de entender lo político que privilegia la emoción sobre la razón. Él dice que esta síntesis identitaria promueve lo que él también llama separatismo progresista, pues una forma de hacer política que dificulta, ¿no?, el diálogo y cancela el disenso. Quería preguntaros, ¿qué dice, ¿no?, este auge de nuevas publicaciones sobre lo woke, sobre el propio estado o salud del paradigma wokeista, ¿no?
y qué tienen en común estas lecturas que muchas veces han sido esbozadas desde planteamientos pues autoidentificados como progresistas o de izquierdas. Claro, yo aquí intentaría como hacer un poco casi un mapa o una geografía política de desde dónde viene cada uno de estos ejemplos. Además, porque me parece que representan como tendencias ligeramente distintas, ¿no? Que se pueden analizar de forma distinta. Porque creo que hay una parte de la reacción contra lo woke o los libros contra lo woke, cuyo análisis tiene que depender de si provienen de Estados Unidos propiamente dicho o provienen de fuera. Porque la recepción que tiene Francia, por ejemplo, de cualquier texto estadounidense, de cualquier concepto estadounidense, no es la misma que se tenga en Estados Unidos, ¿no? Francia tiene una larga tradición que no vienen de ahora, pero de textos que podríamos colocar en una línea anti-wokeista. Pienso en Jean-Claude Michéa, el complejo de Orfeo, pienso en las críticas francesas en Giugy, que se han hecho precisamente a ideas de progreso y que tiene que ver tanto con su propia gramática política, tiene que ver con esas narrativas en relación al lepenismo y la relación del lepenismo en el norte francés con antiguos feudos de voto del Partido Comunista francés. Tiene que ver incluso con lo que autores que no son críticos de lo woke, que dijéramos, como Didier Eribon o Edouard Louis, exploran en Regreso a Gaume, o lo que pueden explorar en Para acabar con Eddie Belleguel. Tiene que ver con una construcción propiamente francesa de lo que es la propia transformación de Francia y las tendencias de voto y políticas francesas en los últimos años. Y en el contexto francés, me atrevería también a decir que tienen que ver con un estado de crisis o de decepción permanente en el que entra la izquierda, parte de la izquierda política, como resultado del quinquenio de François Hollande, ¿no? En ese caso concreto, que es una crisis enorme del Partido Socialista francés, que a nivel de presidenciales prácticamente desaparece y se convierte en algo completamente irrelevante. Macron nace como una especie de tumor neoliberal, ¿no?, del socialismo francés y acaba arrasando por otra vía que sí que renuncia a cualquier cuestión que tenga que ver con la transformación económica, porque se pone del lado precisamente del poder, ¿no? Y se pone del lado de la otra parte de esa dominación, y eso viene ya de toda otra serie de debates y luchas internas que se dan a la socialdemocracia francesa. Y yo creo que muchas veces cuando hemos analizado lo woke, no se hace lo bastante o se hace demasiado teniendo en cuenta lo que es la izquierda política, la izquierda de la socialdemocracia, y poco las propias historias internas, intestinas y políticas de la socialdemocracia en sí misma, ¿no? Pienso, ya en el caso francés, en cómo después del 68 también los debates entre esa izquierda más posmodernizada o más autónoma, más descentralizada, frente a la estructura más jerárquica del partido, heredera de esa sección francesa, la Internacional Obrera, es también en tiempos mitterrandianos una cuestión importante, ¿no?, en esa dinámica, y que creo que, por ejemplo, en el caso de Rudinesco, este pensamiento, por una parte, de la invasión yanqui, ¿no?, la colonización conceptual yanqui, es algo que en Francia es enormemente relevante y que se nota particularmente, además, tanto yo creo, con dos cuestiones que son vistas, como invenciones académicas importadas desde Estados Unidos, que son tanto la teoría crítica de la raza como los estudios de género. Hay una demonización de los estudios de género en Francia en parte, que tiene que ver con eso y que tiene que ver con una crítica a cómo se ha recibido en Estados Unidos a ciertos autores que en Francia eran filósofos, en Estados Unidos eran estudiados en las facultades de filología inglesa, ¿no? Pienso en Derrida, pienso en la deconstrucción, y con el sentimiento de cuando eso se va y hacen con ellos sus cosas los estadounidenses y se pervierte, de repente toma otro giro, porque claro, hay una cosa también un poco extraña en que haya esta crítica de la posmodernidad por parte
una discípula de Lacan, como es Rudinesco, cuando Lacan es un pensador bastante posmoderno, que vamos a decir, ¿no? Y luego, en el caso concreto de Estados Unidos, yo creo que no obedece a esa misma dinámica, sino que gran parte de esa profusión de textos tiene más que ver con las consecuencias que culturalmente se van visibilizando un poco tiempo después de el primer mandato de Trump y la reflexión en torno a ese primer mandato de Trump, ¿no? Lo que los franceses tienen de alguna manera en ese fantasma o espectro que les persigue del Frente Nacional, que siempre es una especie de Frente Nacional por venir o que puede ganar en el futuro, de repente en Estados Unidos se vive como una realidad. Hay un gran trauma con qué es lo que ha sucedido, qué hemos hecho los demócratas para que esto pase cuando era inimaginable, cómo se ha perdido a esa clase trabajadora. No olvidemos que el actual vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, es vicepresidente porque publicó un libro, lo cual es una cosa extraordinaria, pero la cadena realmente causal es esta, ¿no? Él publica Hillbilly Elegy, que precisamente... Esa elegía, ¿no? Claro, esta y elegía de lo rural como de un fantasma rural muy concreto, cercano a lo redneck, de Ohio. Lo paleto, ¿no? Sería claro, la traducción. Claro. Sí. Y publica eso y acaba como vicepresidente precisamente porque conecta una especie de espíritu cultural donde lo que se está preguntando es cómo se ha perdido a esa clase trabajadora blanca de Estados Unidos. Y la reflexión sobre esa pérdida tiene de repente que ver con se ha perdido porque como es blanca y como es clase trabajadora, tiene también unos valores morales, valores culturales, con los cuales la izquierda, al alejarse de la preocupación material y preocuparse también por otras cosas, como si estuvieran reñidas o fuera un juego de suma cero donde escoges una o escoges otra, se ha alejado de ellos y ya no representa. De hecho, hablábamos en el anterior capítulo, el primer capítulo, de hecho, que dedicábamos al trumpismo, que J.D. Vance es de alguna manera la síntesis perfecta del nuevo movimiento en torno a Trump, porque por un lado tiene pues ese background, ¿no? ese provenir de un Ohio desindustrializado, pues Hillbilly Elegy, ¿no? Esa procedencia, y que por otro lado pues fue una persona que luego estudió en Yale, que formó parte de las élites, que no solo estudió en Yale, sino que se fue a trabajar a Silicon Valley con Peter Thiel en PayPal, ¿no? Yo te vuelvo la pregunta, Antonio, pero añadiéndole una variable más, ¿no? Añado o incluyo uno de los textos que se han publicado recientemente, el de Los nuevos leviatanes, de John Gray, que se tradujo el pasado mes de septiembre, en el que John Gray viene a decir que el pensamiento woke no es ni marxismo ni posmodernismo, sino una degradación de ambos, que se trata más bien de un hiperliberalismo, una revuelta de la burguesía, estoy citando literalmente, una revuelta de la burguesía profesional, una versión vulgarizada de grandes tradiciones intelectuales que acaba trivializando los problemas que dice abordar. En una línea similar, en el último número de la revista Supernova, que recomiendo, Pablo Touzón afirma que quizás lo woke no sea un criptomarxismo, como viene a decir, sino más bien un triunfo del ultraliberalismo. ¿Qué hay de esto? Yo creo que una de las críticas más genuinamente transformadoras al paradigma de lo woke es la que hace Olufemi Taiwo en el libro de Elite Capture, de la captura de las élites, y que creo que ofrece en realidad una buena respuesta a esta nueva procesión de textos críticos con lo identitario. Taiwo dice en el libro, y cito textualmente, los críticos de estos compromisos políticos, por las políticas de la identidad, de lo woke, suelen afirmar que reflejan las preocupaciones sociales de los blancos ricos o de la clase profesional directiva. Y no están del todo equivocados. Pero no se trata de un rasgo exclusivo de estas políticas, más bien es algo que lo woke, la política identitaria y similares comparten con casi todo en nuestras vidas. El creciente dominio de los intereses de las élites y su control sobre los aspectos fundamentales de nuestro sistema social. Esto se debe a que casi todo nuestro mundo social tiende a caer presa de la captura de las élites. En otras palabras, el problema no es solo que lo woke sea demasiado blanco, es que todo lo es. Sí, mira, yo creo que muchas de las referencias que has citado, ¿no? Y que me parece que has contextualizado muy bien en cómo es leída, ¿no? Cómo anticipa un futuro anterior, ¿no? Cómo Estados Unidos anticipa un futuro anterior en Francia y otros lugares, y por tanto ese miedo, digamos, hace reaccionar, ¿no?
y ponerse el parche que a veces la antes herida. de la herida, ¿no? Ante lo que puede ocurrir, y por tanto si el Frente Nacional, los iVox, otras organizaciones es siempre la amenaza del futuro por venir, hay algo ahí que me parece que explica, ¿no? Esa geografía o esa cartografía. Si esto ¿no? pasa, será por esto, entonces Claro. vamos a intentar prevenirlo. Efectivamente, digamos. Es decir, el camino ya está hecho, tenemos que desviarnos, ¿no? de la ruta. Pero a mí, o sea, que la mayor parte de esta bibliografía siempre me genera una insatisfacción profunda, porque aun cuando el lugar de enunciación, ¿no? Más o menos del que se suele hacer es desde un lugar progresista, digamos, ¿no? Es una crítica o quiere ser una crítica, Pretende, o sí. pretende ser una crítica interna, o es el lugar, ¿no? que adopta, ¿no? Y hay que atender a las prácticas ilocucionarias, ¿no? En la que cada cual se sitúa. Claro, aquí yo es que no sé hacer política sin identidades. Es decir, esto no sé jugar al fútbol sin portero y no sé hacer política sin sujetos e identidades, ¿no? Entonces, claro, cuando hablan de identidad, ¿no? A mí se me hace difícil, ¿no? Entender que cómo podríamos pensar la identidad desde otras variables diferentes, ¿no? A las formas reificadas, esencializadas o estáticas en las que nos encontramos, ¿no? Porque cuando uno atiende a casos históricos o formas de emancipación pretéritas o presente, claro, hay un error fundamental en ese auge de la emoción, del yo, del narcisismo, etcétera, que son los conceptos que articulan buena parte de estas reflexiones. Y es que la identidad nunca es como un punto de partida, como el desvelamiento de una verdad interior del individuo, sino que en primera instancia la identidad es siempre la identidad otorgada, la identidad Sí, es sí. siempre la identidad interpelada, la identidad es siempre la identidad a través de la cual somos construidas, digo, ¿no? Es decir, uno no se levanta y dice, soy hombre, soy blanco, soy mujer, o soy negro, soy... Es decir, hay siempre un orden, un régimen de sentido determinado en el que arroja, construye, ¿no? Ficciones identitarias determinadas, razón por la cual está a la base de las explotaciones y las opresiones sufridas, ¿no? Y aquí hay una cuestión que me parece que es clave, y es que toda forma política que quiere enfrentar la opresión, que quiere enfrentar la subordinación, tiene que vérselas con ese problema de la identidad del cual es construido. Y la pregunta es, ¿cómo se hace esto? Puede haber una opción, que pues es la opción, digamos, no sé, agambeniana, de los tikkun, etcétera, ¿no? Del anonimato, de devenir nada, de devenir nadie nómada, porque sí. lo somos todos, ¿no? Y por tanto, no hacernos cargo del problema de la identidad, ¿no? Sino una política de la sustracción, ¿no? Y eso tiene un correlato activista determinado. Puede haber una posición del reconocimiento en clave socialdemócrata / liberal, ¿no? En el que hay un orden, un statu quo que reconoce esa diferencia, ¿no? Por tanto, a la identidad no le pasa nada. Puede haber una opción reificada, esencialista, en la que efectivamente, ¿no? Yo asumo la identidad que me ha sido otorgada y desde ahí construyo un lugar político, pero quedaría una otra opción, que es el intento de transitar esa identidad. Es decir, de entender que la identidad no es un punto de partida ni un punto de llegada, sino que ante los lugares de indignidad a los que se sitúan las personas por razones de clase, de género, de raza, con esa identidad hay algo que hacer, hay que resignificarla, hay que transitarla, ¿no? Para eliminar de ellas, ¿no? Las formas de indignidad y las violencias simbólicas que sobre ellas pesan, porque esas formas de violencia simbólica están a la base de las explotaciones materiales sufridas posteriormente, ¿no? Y gran parte de estos análisis a mí siempre me dejan el regusto, digamos, ¿no? De no saber bien qué es exactamente, no más allá del momento de la crítica, qué es lo que se está planteando a futuro, ¿no? Y en este sentido, ¿no? Con esta tesis de los nuevos leviatanes, ¿no? Creo que hay algo en estas lecturas, y que podríamos sumar algunas más, que casan con esta idea de lo blandito y ¿no? De lo blandito y lo duro, ¿no? Que habíamos hablado al inicio, ¿no? De nuestros tiempos blandos como los tiempos de lo woke. Es decir, creo que hay una izquierda o un ámbito progresista que, mirándose o creyendo en el supuesto éxito de las extremas derechas a la hora de politizar lo woke, han quedado atrapadas en ese marco de sentido y se han propuesto responder
a la crítica a lo woke desde el mismo marco de sentido, desde la Ujú. misma superficie, desde la misma escena reaccionaria creada. Y yo creo que hay algo que une estas lecturas, como creo que podríamos incluir la concepción de género de Amelia Valcarce, o podemos incluir la concepción de pueblo de Ana Iris Simón, ¿no? Donde hay algo así como una vuelta a lo sencillo, una vuelta a lo duro, pero declinado ahora desde el punto de vista de las de izquierda. Hay algo sencillo a lo que volver. Entonces esto es un lío de esto. Lo trans es un lío. Volvamos a un concepto de mujer claro y distinto. Esto de las luchas culturales es un lío. Volvamos a una concepción de la clase concreta y específica, ¿no? Lo urbano es un lío. Volvamos, ¿no? Al pueblo, allí con las gallinas, no sé qué, que es un momento sencillo y de retirada, ¿no? Etcétera. Creo que hay algo ahí que casa incluso con propuestas políticas o con repertorio de acción colectiva que no necesariamente se inscribirían en estas narrativas, pero, por ejemplo, creo que, digo, igual esto habría que pensarlo con mayor detenimiento, pero algunas de las formas activistas ecologistas, ¿no? Y en concreto, cuando, ¿no? Se tiraron, ¿no? En la National Gallery, ¿no? El zumo de tomate, al grito de esa dicotomía, el arte o la vida, creo que existe la misma pulsión, digamos. Es decir, esto del arte y de la politización de lo simbólico es una cosa complicadísima. Volvamos a una concepción clara y distinta de la vida, de la natura, prístina. Ahí, eso es lo que se defiende, ¿no? Esa pulsión de defender el género, la clase, la tierra, lo que sea, de manera clara y sencilla y distinta frente al mundo caótico, ¿no? Creo que es una crítica izquierdista a lo woke que queda atrapada, ¿no? En la misma narrativa reaccionaria que lo... incluso tiene que ver, ¿no? Con el surgimiento del movimiento socialista, por ejemplo, ¿no? De nuevos repertorios, nuevas organizaciones, que sí hemos de decir, digamos, en nuestra coyuntura post-pandemia, que sí que creo que han sido un cortafuego contra una hipótesis rojiparda. Y esto me parece que es un elemento muy interesante, digamos, que hay que reconocer una generación que en un momento de derrota política y de aguas estancadas, digamos, ¿no? Y que pone la clase, ¿no? en Y el, que en estuvo el a punto de centro. pasar. O sea, yo me Y que acuerdo un estuvo a punto momento en el de que... pasar, digamos, que esto hubiera sido un frente obrero, pero con cuerpo, ¿no? Sí, bueno, en nuestro país tuvimos, y de hecho uno de los elementos que quería poner sobre la mesa era el movimiento de Sarah Wagenknecht, ¿no? Como Claro, escisión de Die Linke en Alemania. que creo que este movimiento juvenil, más allá, digamos, de las diferencias políticas que podamos tener, creo que ha sido un dique de contención a la hora de pensar la clase de una manera más compleja, más o menos compleja, pero en cualquier caso no contrapuesta, ¿no? a las mal llamadas luchas culturales, y que de ahí hubiera surgido, o que esa hipótesis rojiparda aquí y allá, jiji, jaja, que no terminaba de tomar cuerpo, ¿no? Hubiera adquirido, ¿no? En toda una generación una concreción precisa, ¿no? Pero creo que también de alguna manera, ¿no? Ese componente generacional y de vuelta a la clase responde como a esta pretensión. Y efectivamente, ¿no? Todos estos casos que he puesto y las lecturas compartidas, ¿no? Y las que añadía Eli, creo que nacen en contextos muy distintos, ¿no? Pero si hay algo que las une, me parece, si hay algo que las une, es esta vuelta, o hay un hilo de fondo que es esta vuelta a la sencillez frente a un mundo caótico, que es una manera de responder a lo que decíamos antes, a la crisis de las mediaciones culturales desde las que pensar lo político. Os voy a plantear dos últimas cuestiones para... Estamos ya en la recta final del episodio, que creo que deriva, ¿no? De esta conversación sobre lo identitario y sobre lo woke. Una de ellas tiene que ver con, con la epistemología, y es una pregunta bastante sencilla, si existe o no una ventaja epistémica en ser oprimido o en pertenecer a un colectivo, a un grupo que es oprimido, desde el desarrollo de la tesis del punto de vista de Sandra Harding, que falleció hace apenas un mes, hasta textos más recientes, pues surge, ¿no? esa pregunta, esa cuestión, esa idea vuelve, ¿no? Esa duda. Y otra cuestión que tiene que ver con la centralidad del sujeto político, de la conversación sobre el sujeto político en estas conversaciones, y es sobre la figura de la víctima en la política contemporánea. ¿Qué papel ocupa? Y también una serie de pensadores, pienso en el propio Alba Rico, ¿no? Que viene a decir que las víctimas, pues evidentemente tienen que ser escuchadas, reconocidas, etcétera, pero que no pueden convertirse en el sujeto político por antonomasia de nuestro tiempo. Ha habido también, hablando de fenómenos editoriales, libros como Crítica de la víctima, de Daniele Guiglioli, que viene a decir que vivimos en un paradigma, ¿no? Victimario
en el que lo que, digamos, compensa es tener lágrimas, no razones, viene a decir Guilloli, un texto bastante polémico. Hay otros autores como Cory Robin que, de hecho, advierten que el victimismo es una herencia de la derecha política desde los tiempos de la Revolución Francesa, pero es de alguna manera innegable que la idea de la víctima ocupa un papel central en la política contemporánea. Siempre lo hizo, ¿no? Pensemos también en el nacionalismo decimonónico, incluso en la propia autovictimización del nazismo, ¿no? Pero que lo que vienen a decir estos autores es que ahora lo hace con más fuerza, si cabe. ¿Cuánto de esto hay de verdad? Y volviendo a la cuestión anterior, ¿qué ventajas se extraen, ¿no? ¿Qué ventajas epistémicas en términos de conocimiento se extraen de ser oprimido? Pues yo voy a retomar, lo mencionamos un poco antes, hablando de Rorty, del texto de Achieving Our Country, que me parece también como un texto muy importante para pensar todo esto, y además como en un momento anterior a la conversación sobre lo woke, pero que ya está inmerso en esa discusión entre esa izquierda más materialista, la izquierda cultural, la anticipación que hace Rorty en ese pasaje tan famoso de si esto permanece así o si nada cambia, habrá algún momento en el que algo se romperá, ¿no? En un párrafo que mucha gente ha tomado casi como una prefiguración de lo que luego sería el trumpismo, ¿no? Porque aludía a lo que iba a conducir ahí, pero no tanto a Achieving Our Country como a un concepto de Rorty que a la hora de pensar tanto la identidad como la propia posición del pensamiento, posición filosófica, me ha parecido siempre muy fundamental, que es la figura del ironista, ¿no? La figura de la ironista rortiana, que es fundamentalmente esa capacidad para concebir que a la hora de pensar sobre algo, reflexionar sobre algo, utilizamos un vocabulario, un léxico filosófico dado, que ese vocabulario léxico no está cerrado, que puede contaminarse por los otros, que no es una posición radicalmente fija, ¿no? Y creo que esa concepción del ironista que plantea Rorty de forma muy posmoderna en ese momento, es algo que de alguna manera deberíamos extender no tanto al hecho en sí mismo de pensar o a una cierta actitud en relación con el pensar o con el hacer filosofía, sino también, lo mencionaba antes Antonio hablando de esa cosa de transitar un poco los sujetos dentro también de las tensiones, ¿no? Y fricciones que hay en ellos, en cómo pensamos de alguna manera la identidad. La pregunta sobre si hay una ventaja epistémica, ¿no? Yo creo que evidentemente hay cosas que la experiencia da a conocer que no se dan a conocer necesariamente a través de la teoría. Lo que sí creo que también sucede es que lo que se ha concedido no ha sido tanto una cuestión que tuviera que ver con esa ventaja epistémica, que yo creo que también genera desventajas. O sea, creo que la propia experiencia genera puntos ciegos. Y ahí no hay una razón pura desvinculada de una emocionalidad, sino que evidentemente en la experiencia hay una carga afectiva y esa carga afectiva también genera sus propios rincones o recovecos de no ver. Pero lo que se ha concedido no ha sido tanto el debate sobre si existe o no una ventaja epistémica, si esa ventaja epistémica repercute en una injusticia epistémica, como más bien una conversación, que esto también lo dice muy bien, yo creo, Olufemio Taiwo en Captura de las Élites, sobre quiénes son las personas que pueden hablar sobre unos temas determinados y en qué habitaciones, además, pueden hablar sobre temas determinados. Quienes tienen acceso a la visibilidad y a los recursos, ¿no? Y a la representatividad, y a convertirse también en una cuota o acceder a determinados micrófonos, o siquiera a formar parte de un debate sobre tal tema, ¿no? Es decir, en lugar de tomar también cuestiones como, por ejemplo, ¿no? lo trans como algo que se pueda debatir filosóficamente, tomar lo trans desde esta posición, yo diría sí que un poco identitaria, como algo sobre lo cual deben hablar específicamente las personas trans, porque sí que se les concede inconscientemente. Yo no diría que una ventaja epistémica, necesariamente, ¿no? Como una especie de autoridad, y lo digo con lo segundo de la víctima, a través del sufrimiento, ¿no? O
cómo sufres, cómo has padecido esto. Y creo que ahí hay también una cosa perversa. Tú hablas, de hecho, Liz, perdona que te corte, y cito textualmente en Melancolía, la inmunidad diplomática que concede la opresión. Sí. Buen concepto. Sí. Inmunidad diplomática. Inmunidad Buena diplomática, lógica. claro. Pero como lo sufres y además no solamente lo sufres, sino que en esa concepción que yo creo que se adjudica, hay algo perverso que tiene que ver con pensar la identidad de la minoría como un padecimiento, ¿no? Pensar, tanto en el caso de una persona racializada, pensar en el caso de una persona LGTBI, pensar incluso en el caso de una mujer, que serlo es un padecimiento, ¿no? Y que es una posición que tiene que ver con un pathos y con un sufrimiento determinado, entonces eres quien es legítimo para hablar. Y eso, evidentemente, arrincona o encasilla en ese lugar de la víctima. O sea, la víctima hay un montón de teorización. La víctima vuelve a conectarnos otra vez con esta regambre un poco nietzscheana de esa división moral, ¿no? Nos lleva también a una conversación, yo creo, en esa legitimidad sobre esta base de sustrato filosófico de economía de política, que es la dialéctica mal entendida de Hegel del amo y el esclavo, constantemente. Y sí que yo no iría tan lejos de afirmar radicalmente en esta época de la víctima, pero sí que vivimos en una época en la cual, desde cierta gramática político-moral, se ha concedido un lugar de enunciación y se ha concedido un lugar de legitimidad a la figura de la víctima extraordinario. Creo también, y esto lo trataba después en un fragmento de Después de Lotrán, retomando un texto de Pasolini en el pequeño tratado pedagógico en las cartas luteranas, en el Gennariello, que precisamente esta forma de convertir al otro por su identidad en una víctima, en una subjetividad víctima, es casi una manera de negarlo como sujeto y tomarlo como objeto, ¿no? De negarle la agencia, ¿no? La capacidad Claro, de... no solamente niegas la agencia, sino que lo reduces precisamente a la identidad, ¿no? Lo que dice Pasolini en ese texto, que está hablando sobre la figura del negro, y dice: el hombre blanco nunca será capaz de ver al hombre negro más allá de su diferencia. Lo único que verá será su diferencia. Y creo que lo que sucede ahí es algo muy parecido, una especie del oprimido solamente ser capaz de ver esa máscara de la diferencia, solamente ser capaz de ver aquello que lo hace distinto y reducirlo a eso, lo cual, porque todo ese texto de Pasolini es una crítica a la figura de la tolerancia. De eso La Fanon, tolerancia. Claro, habla, ¿no? cita En Fanon. Viene Máscaras Claro, Blancas, viene, de la claro, crítica a la negritud, ¿no? A ese reduccionismo, Eso digamos. es. Lo que hace Pasolini ahí precisamente es una cita a lo que hace Fanon, ¿no? Y es un texto también polémico en ese momento, como todo Pasolini, que luego también ha tenido una reapropiación curiosa por parte de ese logipardismo, ¿no? Pero yo creo que sí que hay un punto peligroso en esa valorización excesiva de la figura de la víctima, y sobre todo cuando se concede que el lugar de enunciación privilegiado es el lugar no solamente de las víctimas, sino de quien se reivindica como víctima, ¿no? Y también cuando en esa crisis que decía Antonio de las mediaciones, una mediación que sí que está de algún modo fomentada o permitida, es la mediación que tiene que ver con el sufrimiento. Y esto sin negar que haya algo enriquecedor y algo muy nutritivo en lo que tiene que ver con la experiencia propia, en fin, pues ejercicios de autoteoría a la Maggie Nelson, hay muchísimos a lo largo de los últimos años, y hay algo ahí que es profundamente rico también teóricamente, pero sí hay una especie de fetichización o conversión en fetiche de la víctima, sobre todo cuando proviene de una minoría. Creo que Lidl Dror, que es un filósofo de la Universidad de Princeton que trabaja desde la epistemología crítica, resume bien esta posición. Él en un paper que tiene por título «Existe una ventaja epistémica en ser oprimido», ¿no? Abre esta cuestión. Concluye que defendiendo una especie de posición intermedia, ¿no? Que viene a decir que no debemos romantizar la opresión ni asumir que la experiencia vivida otorga por sí sola autoridad, pero tampoco ignorar que las condiciones materiales, afectivas y sociales desde las que se conoce el mundo importan y mucho. Te devuelvo la pregunta, Antonio.
Bueno, eso es un temón, ¿no? Me parece Para capítulo propio, ¿no? no, pero es él, ¿no? Porque tiene que ver justamente, ¿no? Y terminaba él y así con la relación entre sufrimiento y experiencia, digamos, lo que es la em, por tener Es una... una cosa muy cristiana también. Sí, sí, Hay sí, no. Tiene su raigambre, ¿no? Claro. Efectivamente. Yo aportaría otra lectura y es a la que llegué, o sea, volví a Lukács, vi a Mark Fisher, ¿no? En su deseo poscapitalista, ¿no? Donde las clases, ¿no? que transcriben, hay una parte dedicada justamente al privilegio epistémico de Lukács, digamos, ¿no? Que luego obviamente va a tener sus derivas. Pues que la idea de la falsa conciencia, ¿no? Sí, También. digamos, ¿no? Es decir, y hay algo interesante, ¿no? Hay algo interesante en Lukács, ¿no? Porque Lukács otorga un privilegio epistémico al proletariado. Sí, sí. Digamos, ¿no? Sí, sí. Y la pregunta es, ¿por qué otorga un privilegio epistémico al proletariado? Y lo que Lukács viene a decir es que el proletariado es ese sujeto que tiene la capacidad de ver la totalidad, de relacionarse con la totalidad. Es decir, la burguesía no puede hacerlo porque la burguesía solo tiene digamos, un objeto, un objetivo, y es dominar a su objeto, que es el proletariado. Pero la burguesía no puede salirse fuera del sistema porque entonces muere. El proletariado, en cambio, tiene una doble mirada, ¿no? Tiene una mirada sobre sí, ¿no? Sobre sus condiciones de explotación, pero además tiene una mirada sobre la totalidad, porque es capaz además de pensar una sociedad sin clase y por tanto situarse fuera, ¿no? Entonces ahí donde las clases medias o clases burguesas se mueven como peces en el agua porque entienden que el sistema es racional, el proletariado, en cambio, tendría este privilegio epistémico porque tendría la posibilidad de pensar afuera del sistema porque no tiene un objeto que dominar. Pero aquí hay algo interesante y es que lo que Lukács está diciendo no es que la experiencia del proletario y de su sufrimiento le otorgue clarividencia analítica a la hora de pensar su explotación y cómo poner fin a ella, sino que es la conciencia proletaria, es decir, el proletariado como clase y organización, ¿no? La que posibilitaría, ¿no? Entonces sí, ¿no? Que este privilegio epistémico operara de manera virtuosa a la hora de establecer una narrativa y una gramática política. Y esto quiere decir que nunca hablamos desde la experiencia dada, sino desde la experiencia elaborada, ¿no? Y que me parece que es fundamental, ¿no? En relación a lo que venimos planteando, cuáles son esas mediaciones a partir de las cuales se elabora la experiencia, que nunca se da de manera inmediata, ¿no? Como un hecho fáctico, ¿no? y que aparece, sino que en su aparecer a la superficie siempre viene construida a través de determinadas mediaciones. Y aquí podemos vincular o preguntarnos esto que se llama lo woke. Si lo woke, ¿no? Decíamos al inicio, es una narrativa, es una gramática política que funda determinados repertorios de acción colectiva, entonces la pregunta es, ¿qué tipo de relación existe entre ese estar alerta, ¿no? Ese estar alerta y el sufrimiento, las maneras de politizar el sufrimiento, ¿no? Vamos por cerrar el ciclo y volver al inicio. Aquí creo que hay varios problemas. Aquí creo que se producen varios problemas. Uno tiene que ver con ese auge de las actitudes morales, ¿no? En el que en el estar alerta, ¿no? A veces ese estar alerta es un estar alerta a cuestiones bien concretas, bien específicas, ¿no? Y eso corre el riesgo de individualizar, ¿no? Las formas de opresión y no solo construir, digamos, una identidad reificada, sino construir también ficciones identitarias ahí donde no las hay, ¿no? Y entender que los sujetos que encarnan en un momento determinado prácticas, ¿no? Machistas, racistas o clasistas, ¿no? Son la expresión, ¿no? De unas ideas que en su propio devenir se han inscrito, digamos, en esos cuerpos, ¿no? Pero que no necesariamente nacen o tienen su matriz ahí, ¿no? Por tanto, es una mirada un tanto estrecha. Y luego un elemento pocas veces atendido, porque parece que lo woke no tiene relación con la clase, digamos, ¿no? Lo woke opera en la superestructura, vamos a decir a la antigua, ¿no? Lo woke supera en el ámbito de lo cultural. Pero acá hay una cuestión importante y es en ese estar alerta, ¿no? En la petición de estar alerta y en la gramática política que ello funda, la pregunta es, ¿quiénes tienen el capital cultural y social necesario para sostener esa posición en el tiempo? ¿Qué tipo, ¿no? de ideal, o sea, qué tipo de activista ideal prefigura lo woke, ¿no? Cuando la petición de sentido que se hace, ¿no? Es un tipo de narrativa en la cual
se nos invita, vamos a decirlo así, a aguar la fiesta de manera pertinente. Es decir, ¿cuáles son los a priori, ¿no? Los capitales culturales y sociales que uno tiene que tener? Y sobre todo, ¿qué es lo que se está diciendo? ¿No? Es decir, si todo movimiento social, si toda gramática política históricamente, creo yo, ha operado como forma de alfabetización del dolor, ¿no? Es decir, digamos, un poco lo que plantea Lukács, ¿no? Y lo woke sería eso también. La pregunta es, y en aquellas subjetividades, aquellas sociologías, ¿no? que carecen de la capacidad de enunciar su dolor de una manera clara y distinta, de entender que eso que les duele responde a estructuras racistas, machistas, clasistas, etc., ¿qué alumbra lo woke? ¿Qué alumbra lo woke para quienes no han podido politizar ese dolor bajo este tipo de gramáticas? Aquí a mí me parece que esa mirada vigilante de la que hablabas al inicio, esa mirada punitiva por momentos, esa moral preventiva, ¿no? Creo que dificulta la ingente tarea en nuestro presente y que tiene que ver con todo ese lamento de extrema derecha, de la sociología, del extrarradio, del Detroit, de la España vacía, de la Value, del no sé qué, que la izquierda abandonó porque estaba replegada en sus propias narrativas y en sus propios discursos, ¿no? Y algo de verdad hay en ello, y en ese algo de verdad creo que la gramática que funda la woke pone todavía mucho más difícil la posibilidad de establecer puentes en nuestro presente. Y cuando uno lee la obra de Thomas Piketty, digamos, ¿no? y todo el análisis sociológico que haces acerca de las tendencias de votos, La izquierda brahmánica, ¿no? Y el privilegio clase media, Sí, los el titulados. privilegio educacional, digamos, ¿no? en el seno de los activistas y de las organizaciones de izquierdas, yo me pregunto si lo woke no es esa gramática política propia de esa forma educativa y que no nos estamos haciendo cargo de algo que sí se hace cargo Didier Gibbon en Regreso a Reims, ¿no? Y es decir, yo ahora miro hacia atrás y Gibbon, digamos, ¿no? La pregunta es, tengo que volver, pero tengo que volver porque me tengo que hacer cargo de lo que yo dejé atrás cuando salí de aquí, digamos, ¿no? Y ahí hay una pregunta que es políticamente muy operativa en la que creo que lo woke no está, ¿no? Pues creo que es un cierre en círculo, ¿no? Perfecto, una invitación a estar alerta ante el auge reaccionario, el avance, ¿no? de esta ola de la derecha radical, a estar alerta ante la emergencia climática, pero también a estar alerta a determinadas invitaciones a estar alerta, ¿no? Podríamos decir que de forma... Cuidado con la alerta. Cuidado con la alerta. Alerta con la alerta, ¿no? Podríamos decir. Han quedado muchísimos temas en el tintero, pero creo que comenzando por woke, hemos recorrido ¿no? conversaciones en torno al rojipardismo, al victimismo, a la epistemología. Creo que ha sido una conversación muy, muy productiva. Es hora de terminar y me gustaría hacerlo con una cita de Wendy Brown que me interpela particularmente. Brown dice que la quinta esencia de la política no es en qué crees, sino qué hay que hacer, dado un cierto tipo de esperanza y objetivos, y considerando quiénes somos y qué posición ocupamos en la historia y la cultura. Y eso es lo que seguiremos haciendo desde Margen de Maniobra. Os agradezco muchísimo, Elizabeth y Antonio, por todas vuestras ideas y por esta conversación, y nos escuchamos en el próximo capítulo. Pues muchísimas gracias. Es un placer.